Y por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, estará conversando con ustedes una vez más aquellos aspectos relativos a, justamente, como el nombre de este programa lo dice, la ruta bíblica de nuestro amado Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Siempre cuando uno o un creyente habla de las cosas del Señor y lo lleva a ese capítulo de Juan 3 para poder encaminarlos hacia el proceso de salvación, hay un aspecto muy importante de los versículos del capítulo 3 del Evangelio de Juan relativo a la conversión, de que cuando hablamos con el converso lo pasamos un poquito rápido y muchas veces, o casi la mayoría de las veces, no se detiene o no nos detenemos a explicar, porque tenemos como fondo justamente el asunto de la salvación, es decir, de poder llevar al creyente a los pies del Señor Jesucristo. Y eso muchas veces, como ya lo hemos expresado, nos lleva a pasar por encima un versículo de este capítulo 3 que hoy día vamos a conversar con ustedes para poder esclarecer un punto que a la luz de muchos creyentes no está muy claro, o si está claro para algunos, no todos le dan el significado que a la luz del Evangelio deberían darlo, y nosotros, por la gracia de Dios, vamos a introducirnos en este versículo que usted lo va a ver ahora. Es decir, qué significado debemos darle a lo establecido en las Escrituras cuando el propio Señor Jesucristo nos dice por medio de Nicodemo, es decir, cuando le habla a Nicodemo, que debemos nacer de agua y del Espíritu. Juan capítulo 3, versículo 5. En su conversión con Nicodemo, el Señor Jesucristo, en Juan capítulo 3, el Señor justamente le sorprende a Nicodemo diciéndole que Nicodemo era un hombre avezado en la ley y en la Torá, pero le sorprende diciéndole algo que iba más allá de sus conocimientos rabínicos, cuando le declara, de cierto le digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Quizás este es uno de los versículos que se han dado interpretaciones muy distintas unas de las otras de acuerdo a el conocimiento que se tiene de ellas. Y no pretendemos señalar que existan pasajes en las Escrituras interpretados de acuerdo con su contexto y objetivo divino, en este caso la conversión. Estos están en contradicción con el resto de las Escrituras. De ninguna manera la Biblia o palabra de Dios o las Escrituras son inerrantes, ya lo hemos conversado en otros capítulos, ¿verdad? Bueno, de manera que se presenta este versículo para interpretar dentro del Nuevo Testamento, para comprender lo que el Espíritu Santo nos está instruyendo, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14:33. Bueno, daremos a la luz del Evangelio la interpretación a lo que el versículo nos quiere dar a entender, cuando dice nacer del agua y del Espíritu. ¿A qué se refiere cuando hablamos en el caso del agua? ¿Será acaso que se refiere al nacimiento natural de una persona? Algunos entienden a nuestro juicio equivocadamente cuando con base al Evangelio dicen que el Señor aquí está hablando de dos nacimientos, el nacimiento natural y el nacimiento espiritual, haciendo referencia al nacimiento natural como aquel nacimiento que se hace por medio del agua, argumentando humanamente que debido a que como el bebé o la huevita para los chilenos se encuentra en el líquido amniótico al interior del vientre de su madre, allí se está refiriendo al agua. Este razonamiento en el que se basan explicaciones no tiene ninguna base en la escritura, ni tampoco hay evidencia de que hombres en los días del Señor Jesucristo entendieran biológicamente el proceso
del desarrollo al interior del vientre materno y lo que encierra el nacimiento natural como un nacimiento de agua. Este versículo está en conexión con los versículos 3:7, donde el Señor tiene en mira un solo nacimiento. Esto es el nacimiento espiritual. Veamos. Debemos agregar además que las palabras del Señor Jesús hablan de que es necesario nacer del agua y del espíritu para entrar al reino de los cielos. Eso es lo que dice las Escrituras. Ahora, pensemos que si el nacer del agua se refería al nacimiento natural, es decir, aquel descrito del líquido amniótico, entonces el Señor estaría diciendo que el nuevo nacimiento del creyente sería en el mundo, lo cual sería una afirmación completamente innecesaria y absurda hacer, pues ya había nacido. Además, no solo agregar al nacimiento humano el nacimiento espiritual, a la creencia de volver al vientre materno, aumentando así la confusión de Nicodemo, que pensaría que era necesario que una persona, o que pensaba que era necesario que una persona, siendo aún vieja, como el caso de él, pudiera entrar nuevamente en el vientre de su madre y nacer de nuevo. Versículo 3 del capítulo en referencia. Son muchos los que dicen y los que apoyan la tesis de nacer del agua es una referencia al bautismo o la interpretación. Por ejemplo, se dice del agua aquí significa evidentemente el bautismo, pues a esto se hace referencia la palabra agua en Efesios 3:26 y Tito 3:5. Bueno, analicemos los pasajes y leamos Efesios 5:26, que dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, y escuche bien ahora, por la palabra. Aquí no se hace ninguna referencia al bautismo. Como se puede ver, lo que se está hablando es que el agua es una figura de la palabra de Dios que está haciendo el trabajo de limpieza. El pasaje es muy claro cuando dice el lavamiento del agua ¿por qué? Por la palabra, es decir, por la escritura, por el evangelio. Ahora vamos al otro pasaje que hacen referencia. Ahora bien, Tito 3:5 nos dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Con atención, aquí resulta evidente que no tenemos una referencia al bautismo, ni se puede inferir del texto que está hablando del bautismo, sin desviarse de la enseñanza y contraviniendo los otros pasajes claros del Nuevo Testamento que nos dicen que el bautismo no salva. Y aquí, como usted puede ver, haciendo referencia a una regeneración, a una redención, a una salvación. Si bien Nicodemo, como muchos judíos de la época, pudo haber sabido sobre el bautismo de Juan, pero no podía saber sobre la institución del bautismo cristiano, tal como lo hacemos hoy día, los mandatos del Señor, pues todavía el Señor Jesucristo no había instituido el bautismo y no había mandado a los apóstoles a realizarlo cuando dice ahora ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora bien, pensemos, si el bautismo en agua fuese necesario para la salvación, ¿por qué el Señor Jesucristo no bautizaba? Y tampoco fue una conducta habitual del apóstol Pablo, que da gracias porque no había bautizado, sino solo a unos pocos corintios. Vea o lea usted al respecto Juan 4:2, Primera de Corintios 1, de los versículos 14 al 17. Ahora,
Debemos ir al profeta Ezequiel, quien nos dará la luz para entender este versículo. Teniendo en cuenta que el Señor Jesucristo está enseñando a Nicodemo sobre lo que dijo en el versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de agua y espíritu no puede ver el reino de los cielos. La explicación del Señor está orientada a lo que Nicodemo ya conocía. Qué mejor que el pasaje con el cual Nicodemo no solo debía conocer, sino que estaría familiarizado como Ezequiel 3, 24 al 27. No olvidemos que Nicodemo era un dignatario del Sanedrín, era una persona altamente versada en todo lo que era el Antiguo Testamento. Veamos, Ezequiel 8, perdón, Ezequiel 36, 24, 27. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, hablando de la vida de Egipto. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Jehová, el Señor se refiere a la restauración de Israel, como ya lo hemos dicho, también del nuevo pacto, utilizando metáforas o ilustraciones y darse a entender cuál iba a ser su obra. Él dice metafóricamente, su cambio espiritual se hará que cambiando un corazón de piedra, les dará un corazón de carne. Metafóricamente también está diciendo que va a rociar agua sobre ellos y que esa agua servirá para limpiar sus pecados. Bajo estas metáforas, Dios nos está diciendo que está haciendo referencia a la necesidad de el lavamiento de los pecados. Y en este sentido está utilizando el símbolo del agua. Podemos inducir entonces que somos lavados por medio de la palabra de Dios. O sea, ya nos muestra la eficacia de la sangre de Cristo derramada en la cruz. ¿Va entendiendo? De este modo se nos indica el nuevo camino para la salvación del incrédulo, que es la que disponemos el día de hoy. Juan 6:63 nos dice, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. ¿Y dónde están las palabras? En el Evangelio. Y estas palabras son espíritu y vida. ¿Te das cuenta? Así Nicodemo, por medio de Ezequiel, podría entender las enseñanzas, de acuerdo con otros pasajes bíblicos que establecen que la salvación es únicamente, como usted lo sabe, yo lo sé, como todos los creyentes sabemos, únicamente por la fe en nuestro amado Señor Jesucristo y no por el bautismo. Por lo que en este caso podemos deducir sin temor a equivocarnos en el Señor que el agua que está haciendo referencia en Juan 3:3 se refiere no al agua del bautismo, sino que al lavacro del agua por la palabra, es decir, por el Evangelio. Sobre todo cuando dos veces a esta expresión de la fe dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se conoce este pasaje, ¿verdad? Juan 3:15 y 16. Como resultado final
Podemos entonces aseverar que las Escrituras nos autorizan a establecer que el versículo de Juan, que dice referencia a las palabras del Señor Jesús, de que el nuevo nacimiento es por agua, es decir, se refiere a la palabra de Dios y el Espíritu, a la acción del Espíritu Santo, quien pone en el inconverso el querer como el hacer, impulsándolo entonces a llevar a depositar la fe en la cruz de Cristo, pleno arrepentimiento y recibirle como Señor y Salvador. Actuando así, en el ahora convertido y creyente, la plenitud de la gracia divina, recibiendo el perdón de todos sus pecados y la vida eterna. Podemos concluir entonces que este versículo de Juan, que antecede a aquel que le señala que debe nacer de nuevo Nicodemo y que también nos dice a nosotros cuando dice que el que no nace de agua se está refiriendo a aquello que establece su palabra o evangelio, quien nos está llevando, nos está mostrando la obra vicaria del Señor Jesucristo, única y suficiente para poder pasar nuestra vida. Tú que me estás escuchando y que me estás viendo por medio de esta pantalla, has recibido a nuestro amado Señor Jesucristo, Señor y Salvador, como justamente tu Señor y tu Salvador. Tú has sentido la necesidad impuesta por Dios todo misericordioso de arrepentirte de tus pecados. Pues si sientes ese impulso, recibe al Señor, declárale con tus palabras y tú quieres formar parte de la vida cristiana de acuerdo a su palabra y que le recibes, le aceptas como su Señor y Salvador. Esta es una decisión totalmente individual y en libertad. El Señor te ha traído a Cristo, te ha puesto en tu corazón el querer como el hacer. Has entendido lo que el Señor Jesucristo hizo por ti por medio del lavacro de la palabra, es decir, del Evangelio que yo estoy predicando. Ahora tú tienes el resto. No deseches hoy la voz del Espíritu Santo, porque si tú rechazas la voz del Espíritu Santo, quien te llama al arrepentimiento, habrás cometido el pecado imperdonable, es decir, ya no te queda más. Si tú rechazas la cruz de Cristo, ya no hay más ofrenda para el pecado y por lo tanto has desobedecido la voz de Dios y has cometido justamente el pecado imperdonable, porque no pasarás a la vida eterna, sino que te mantendrás por siempre y el día en que tú mueras irás al infierno. Sin embargo, si tú recibes al Señor en arrepentimiento, con plena fe en que Él murió por ti, tú pasarás de muerte a vida y gozarás de una vida eterna. Que el Señor les bendiga a todos aquellos que hoy día están escuchando. Debemos hablar del pecado con franqueza. Debemos hablar del infierno con franqueza. Que si nosotros no avisamos y no comunicamos del peligro como un buen atalaya, el Señor demandará el día de mañana la sangre de ustedes, porque aún nosotros, habiendo sabido lo que significa recibir al Señor Jesucristo y no te lo decimos y no lo anunciamos, evidentemente que estamos desobedeciendo aquel ministerio que el Señor nos puso, cada uno de los que creímos, que es el ministerio de la reconciliación, es decir, por medio de la muerte del Señor Jesucristo, Dios estaba reconciliando al mundo, pero para ello debes creer, debes recibirle como tu Señor y Salvador. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo se despide de ustedes. Si este programa cree usted que le ha sido de bendición, compártalo, compártalo con alguien que usted cree que lo necesita y al mismo tiempo, si le ha gustado, bueno, colóquele un dedito, un me gusta, que eso hace que el programa pueda ser repetido por medio del algoritmo del canal de YouTube a más personas. Que el Señor les bendiga una vez más y será hasta un próximo programa. Muchas gracias.